Shema Israel, Baruch atah Adonai, Eloheinu, Yeshua HaMashiach. Si alguien entendió, explíqueme porque yo no. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Eduardo Escobar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Biblia Libre. Hoy vamos a hablar sobre los judaizantes. Y cuando hablo de judaizantes no me refiero a este grupo de judíos que aceptan a Jesucristo como el Mesías, o sea, a los judíos mesiánicos. No me refiero a ellos. Me refiero a aquellos que sin ser judíos se creen judíos y quieren judaizar a todos los demás, y los que no practican eso, el restauracionismo de la antigua iglesia que era más judía que gentil, entonces están en pecado y están muy mal, y entonces tenemos que volver a hablar en hebreo y practicar las danzas hebreas entre comillas, y tenemos que volver a tener que guardar el Shabbat, y tenemos que guardar las 7 fiestas de Israel, y tenemos que circuncidarnos, y tenemos que matar cabritos, y tenemos que hacer todo lo que hacía el antiguo pueblo de Israel. ¿Está esto bien? Yo creo que no. Es una nueva herejía que ha surgido en los últimos años. A finales de los 90, por allá en algunas iglesias comenzó un movimiento muy fuerte de danza hebrea, y ellos tenían una simbología y una cantidad de cosas con las que particularmente no estoy de acuerdo. Creo que no hay forma de comprobar bíblicamente que se practicaba la danza en la iglesia primitiva, y tampoco creo que haya forma bíblica de comprobar que los movimientos de la danza hagan guerra espiritual o cosas como esas que en muchas iglesias se predica. Lo único que nos dice la palabra de Dios es que ellos danzaban mucho, que generalmente lo hacían en corros, es decir, tomados de las manos, todos al unísono y dando vueltas. Pero no nos dice nada más. Sin embargo, ahora dice que hablan de danzas hebreas con algunos atuendos que más parecen árabes que hebreos, algunos parecen más hinduistas y parece más bien una danza de los 7 velos. Pero eso no está en la Biblia, no podemos decir que eso sea correcto. Y a partir de eso llegó una corriente y llegaron a hablar muchísimo sobre eso, y hoy en día está muy de moda. Hay muchas congregaciones que se han dejado influenciar por esto, y ellos no creen que están judaizando, ellos creen que están volviendo a las raíces del cristianismo original. Pero ¿será esto cierto? ¿Será verdad? ¿Qué dice la Biblia? Encontramos en Hechos, en el capítulo 15, que Pablo tiene una discusión con algunos fariseos que se habían convertido al cristianismo, no pequeña, porque estos fariseos querían que las personas que estaban ingresando al cristianismo se circuncidaran. O sea, ellos querían hacerlos parte del pueblo de Israel. Pero Pablo dice que no hay absolutamente necesidad de nada de eso. De hecho, es por esos judaizantes que se hace el concilio de Jerusalén, y ellos acuerdan solamente prohibir 3 cosas: animal ahogado, por primero, tomar sangre y la fornicación. Lo demás, todas las costumbres, que el Shabbat, que la circuncisión, que las 7 fiestas, etc. No, nada de eso ni lo autorizan ni lo prohíben tampoco, porque eran parte de la cultura de ellos como judíos. Ellos no iban a prohibirle a los judíos que practicaran su cultura, pero tampoco iban a obligarles a los gentiles a que practicaran la cultura de los judíos. Son 2 pueblos del cual el Señor hace uno solo. Y en eso Pablo es absolutamente claro, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. O sea, no hay separación entre Israel y el pueblo de Dios. Algunos dispensacionalistas ven esto como si la iglesia fuera un paréntesis entre lo que Dios escogió a su pueblo y lo que Dios volverá a salvar a su pueblo. No, no es un paréntesis. Todo estuvo en el plan y en la mente de Dios desde el principio, y tomó a Israel como símbolo. Las prácticas, todas las tradiciones de los judíos, todo eso simplemente era un símbolo de Cristo, y nos llevas a Cristo, y nadie puede juzgar a otro por no practicarlo. Mire lo que dice Colosenses. Capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo es de Cristo. Así que mire lo que está diciendo Pablo. Todo eso era sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Todo eso ya se cumplió. Cristo no abrogó la ley, en eso estamos de acuerdo. Cristo no quitó la ley, la cumplió. Estos judaizantes quieren que cumplamos las 613 leyes y ni siquiera ellos mismos las pueden cumplir. Recuerde que la misma palabra de Dios dice, ni nosotros pudimos cumplir todas las leyes que nos ponía la ley. Y ahora sí queremos que los gentiles las cumplan. Y con ese mismo lenguaje de Colosenses habla Gálatas. Por lo tanto, sabemos que está hablando también a los judíos y no solamente a los gentiles de Galicia. Gálatas capítulo 4, verso 9 al 10. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Días, meses, tiempos y años. Nos está hablando exactamente en el mismo lenguaje de Colosenses y está diciendo, esos eran viejos rudimentos, ¿quieren volver a eso? Y hay muchas iglesias y congregaciones protestantes, que se dicen así, que quieren volver a practicar lo que practicaban los judíos. Piensan que eso es restaurar la iglesia, pero no es así, no necesariamente. Hay algunos que hasta se quieren cambiar el nombre, entonces ya no se llaman Moisés Elías, sino Moshe Elías o Moshe Guatibonza. Cosas de esas, te cambian los nombres, utilizan no solamente la Biblia, sino algunos están utilizando libros como el Talmud, que no es parte de la Biblia, y usan el Talmud para interpretar la Biblia. ¿Por qué? Algunos usan el Zohar o usan la Cábala, que son libros místicos, para dar una interpretación bíblica. Eso no es escritural, eso ya nos está llevando a la herejía. Algunos inclusive matan ovejitas como lo hacían en la antigüedad en el templo. Y mire lo que dice Hebreos sobre eso. Hebreos 17, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Mire lo que dijo ahí, hecho una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios. Ya no necesitamos matar más ovejitas. Ya el inocente murió por los culpables, era Jesucristo. Todo era sombra, era símbolo de Cristo. No sé para qué lo repiten. Y en muchas congregaciones de estas judaizantes están haciendo ese tipo de cosas. Algunos buscan cómo ellos son judíos de alguna manera. Soy judío sefardita, de los judíos que se vinieron de España. Algunas de estas congregaciones piensan que hay 10 tribus de Israel esparcidas por América Latina. Hombre, ser judío es más que tener un apellido. Ser judío es una cultura, es una tradición, es una historia, es una carga historiográfica que llevan con ellos. Es que su mamita sea judía también. O sea, hay todo un espectro para ser judío. No, reconozcamos lo que somos. No somos judíos, somos gentiles. Y no hay necesidad de que practiquemos esas cosas. Y aun si tuviésemos sangre judía, no habría necesidad tampoco de hacerlo. Entonces, ¿por qué obligar a otros a hacerlo? ¿Por qué decir que los que lo hacen están bien y los que no lo hacen están mal? Ahora, ¿qué me dicen del lenguaje? Cada vez utilizan más términos hebreos. Ya no dicen Jesús, dicen Yeshua, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y lo tienen que mezclar con el español en un hebreñol todo extraño. No hay necesidad tampoco de hacer ese tipo de cosas. Shalom Ubrajá, paz y bendiciones, que el Eterno les bendiga mucho. La Torah es la instrucción de Elohim para su pueblo, Israel. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, nos da constancia de eso. Quiero aclarar que nosotros creemos en Yeshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach. Él es el Mesías de Israel. ¿Por qué? Yeshua puede que haya sido, de hecho, es lo más posible el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él era judío y ellos hablaban hebreo. Sin embargo, tengamos en cuenta varias cosas. Uno, Él no hablaba hebreo en su idioma natural o originario. En esa región hablaban arameo. Ellos hablaban arameo. Así que aquí ya comienza a haber una diferencia. Dos, los galileos tenían un acento diferente. Y eso lo podemos ver en la escritura. Ahí mismo en la Biblia dice que ellos hablaban de una manera identificable, distinta, tienen un acento. Los investigadores David Flusser y Samuel Safrai dicen que estas personas tendían a quitar la última letra de las palabras. Así que ese Yeshua solamente se pronunciaba Yeshu. Y ese Yeshu es la forma hebrea de la traducción después Jesús o Yesu, Yeshu, Yesu, que es lo que aparece en griego. Ahora tengan en cuenta algo. Si se necesitara decir Yeshua, pues la Biblia habría traducido al griego, los primeros traductores habrían traducido Yeshua. Es más, es muy posible que la Biblia haya sido escrita, lo más posible es lo que yo realmente creo, que haya sido escrita en griego.
Así que ellos habrían escrito Yeshua, pero no es así. Yeshua no aparece en el Nuevo Testamento, aparece solamente Yesu, lo que quiere decir que no importaba el idioma o la transliteración idiomática del nombre en especial. Yo tengo un amigo que se llama David, pero en Estados Unidos le dicen David, y es el mismo, y no se enoja porque allá le digan David y yo le diga David. Es algo simplemente del lenguaje. Lo mismo pasó o pasa con Jesús. Si de verdad necesitáramos decirle Yeshua, pues en vez de Jesús siempre aparecería en la traducción griega Yeshua, pero no aparece. Así que cuando le digan que Jesús no aparece en el original, dígale Yeshua tampoco. Acá lo importante es lo que significa el nombre, el salva, salvador, eso es lo importante. También hay otras palabras, en vez de decir espíritu dicen ruach, lo dicen en hebreo, y eso le quita mucho sentido al griego, a la parte del Espíritu Santo, que no está en hebreo, sino está en griego, cuando se utiliza no tanto el neuma, sino otra palabra que es el paracletos. Esa palabra tiene un contenido tan fuerte, tan poderoso, mucho más grande que ruach. El ruaj es muy impersonal, por eso es que muchas de estas agrupaciones terminan siendo unitarias y negando absolutamente la Trinidad. De ahí también un problema grandísimo. Otros hablan de Yahweh y dicen Yahweh en vez de decir Jehová o de decir el Señor. Ninguna de las dos expresiones es correcta, ni Yahweh ni Jehová. Ambas son meras especulaciones. No sabemos cómo se pronunciaba el tetragramatón. No sabemos exactamente qué es lo que decía. De hecho, los judíos intentaban no pronunciarlo nunca, así que ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? Ellos pronunciaban más la palabra Adonai, que tiene mucho más significado, mucho más contenido y mucho más fuerza. Podríamos decir esa palabra porque Señor sí pierde mucha fuerza, de hecho, en nuestro idioma. Le decimos Señor al papá cuando nos llama Señor, o decimos Señor para cualquier cosa. En cambio, el Adonai era exclusivo para el Señor del universo. ¿A qué vengo con esto? El idioma cambia, progresa. Si yo hablara con alguien en castellano del siglo XIX, no nos entenderíamos, porque los idiomas tienen cambios radicales a través de los siglos. El hebreo no es la excepción, no es lo mismo el hebreo de los primeros libros del Pentateuco al hebreo que se hablaba en la época de Jesús al hebreo que se habla hoy. El hebreo de hoy es tremendamente influenciado por el griego y por el latín, así que no es lo mismo. Y pretender que nosotros tenemos que ponernos a hablar hebreo y ya venir las Biblias en hebreo como si supiéramos leer es hebreo, a menos de que usted sepa leerlo, que sería muy bueno, pero no tiene razón de ser. Entonces escribámoslas al revés, de derecha a izquierda y de atrás para adelante, como escribían los hebreos, y ya. Claro que si no las podemos leer al derecho nuestro, no creo que la podamos leer al revés y en hebreo. Hay muchas congregaciones que están tomando este tipo de cosas, en especial una que se llama el Movimiento de los Nazarenos. No confundir con la iglesia nazareno, que es otra cosa completamente diferente, no lo confundan. Pero este movimiento de los nazarenos creen y pretenden que no se debe decir cristianos, que cristiano está mal, que la iglesia está influenciada por Babilonia y que todas nuestras Biblias están mal escritas porque fueron influenciadas y no sé qué, una cantidad de cosas que de verdad son hasta absurdas en muchas oportunidades, siempre con su teoría de la conspiración y todas esas cosas en la mente. Somos un poco técnicos, por lo menos, al estudiar la escritura. Sí, hay algunos problemas de traducción en todas las Biblias, pero estas personas lo dicen simplemente para tergiversar la doctrina. Y si contra algo luchó Pablo fue precisamente contra esto. Este movimiento de los nazarenos creen que provienen de esos nazarenos de la iglesia primitiva, porque fue la primera manera en la que los llamaron, pero pronto dejaron de llamarlos así. La Biblia es clara cuando dice que comenzaron a llamarlos cristianos. O sea, ¿cuál es el problema? La palabra cristiano aparece muchas veces en el griego. Claro, es la versión griega de Mesías, Cristo Mesías. Y pudieron haber puesto Mesías, pudieron haber escrito otra cosa, pero aparece cristiano. Así que no hay nada de malo en decir que somos cristianos, porque significa lo mismo. Creo que el problema no es el lenguaje, sino el significado de fondo. Esta misión de nazarenos tiene en México, en Colombia, Perú, Venezuela, Panamá, Cuba, Estados Unidos. Está creciendo muchísimo y nos está llevando a una terrible herejía. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Ya no tienen cruces en sus templos, sino tienen la menorá. Y la menorá no en el sentido en el que nos representa a Dios en su Trinidad, sino como representa a Israel. No, todo ese tipo de cosas definitivamente no hacen falta en la iglesia. Dios respeta nuestras culturas. El cristianismo es una doctrina para todas las culturas. El cristianismo no es una cultura en sí mismo. Hay gente que habla de la cultura cristiana, eso no es verdad. El cristianismo es una doctrina, no una cultura, y es una doctrina que se aplica a todas las culturas de manera transversal. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, tengamos mucho cuidado con esto, porque nos ponen a hacer una cada cosa.
Bien, muchísimas gracias. Les cuento algo, estamos preparando unos videos sobre música espectaculares. Vamos a tener 3 videos sobre eso, muy buenos. Esté pendiente porque va a haber material que usted nunca antes ha visto ni analizado. Ya se va a dar cuenta la sorpresa hermosa que tenemos. Recuerde, este domingo 9 de la mañana, nuestra iglesia virtual en Biblia Libre y nuestro canal Biblia Libre Prédicas. También nuestras redes sociales, comuníquese con nosotros, mándenos preguntas, comentarios, chistes flojos, también aceptamos. Y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.